No sé ni cómo empezar. Aún tiemblo cada vez que lo recuerdo. Mi nombre es Adnan, y lo que voy a contarte no es una historia inventada. Es real. Ojalá no lo fuera. Durante años, viví con mi familia en una pequeña casa en un barrio antiguo de Kolkata. Teníamos una tiendecita donde vendíamos hilos y artículos de costura. Al principio todo era normal, tranquilo. Sin embargo, pasaron algunos meses y comenzaron a suceder cosas que jamás podríamos explicar. Primero fueron pequeñas pérdidas. Una mañana mi padre abrió la tienda y descubrió que el dinero en la caja había desaparecido. Solo quedaban algunas monedas tiradas. Pensó que tal vez había olvidado llevárselo a casa la noche anterior. No era propio de él. Mi padre tenía una memoria envidiable, pero prefirió no darle importancia. Hasta que ocurrió otra vez. Y otra. Cada vez que dejábamos billetes en la tienda, amanecían desaparecidos. Solo quedaban las malditas monedas, como si alguien o algo nos estuviera dejando un mensaje. Papá empezó a sospechar de mi hermana pequeña. Ella tenía apenas 10 años, pero en su desesperación, mi padre pensó que tal vez tomaba el dinero para comprar dulces. La reprendió duramente. Mi madre intentó defenderla. ¿Cómo iba a entrar una niña sola a una tienda cerrada por la noche? Pero papá no escuchaba razones. Algo andaba mal. La tensión en casa era palpable. Decidimos no dejar ni un solo billete en la tienda, solo monedas. Pero incluso las monedas comenzaron a desaparecer. Fue entonces cuando mi madre, desesperada, pidió ayuda. Había un anciano en el vecindario, un hombre de fe que ayudaba a resolver asuntos poco comunes. Lo llamaban el Dada. El Dada llegó una tarde. Sacó un pequeño libro con números y me pidió que eligiera uno al azar. Lo hice, un poco confundido, y él abrió una página. Tras leer unos segundos, alzó la vista y en voz baja dijo: «Esto no es obra humana. Algo de otro mundo está interfiriendo». Mi madre palideció. ¿Está diciendo que un espíritu? El Dada asintió lentamente. Pero podemos averiguar más. Necesito realizar un ritual especial. Mi padre, cuando se enteró, soltó una carcajada. «Supersticiones», dijo. «No quiero saber nada de esas tonterías». Pero mi madre estaba decidida. Aceptó realizar el ritual. El lunes siguiente, el Dada regresó. Pidió que uno de los niños participara. Yo, aunque solo tenía 11 años, me ofrecí. Siempre fui un poco valiente, o tal vez imprudente. El Dada tomó mi mano derecha, colocó un pequeño amuleto bajo mi pulgar y cerró mi puño. Luego untó mi uña con un poco de col, una tinta negra espesa, y dijo: «Mira solo tu uña, no apartes la vista, yo haré las preguntas». Al principio no veía nada, solo oscuridad, pero de repente algo comenzó a moverse en el reflejo. Una sombra, un espacio, una tienda, nuestra tienda. Como si estuviera viendo una vieja televisión, en mi uña comenzaron a aparecer imágenes. Vi los estantes, el mostrador, los hilos de colores y luego a él. Un hombre, alto, demasiado alto para ser humano.
con una enorme túnica blanca, un turbante en la cabeza y unos ojos... Dios mío, esos ojos eran rojos, gigantescos, fijos en mí, como si pudiera verme a través del reflejo. Temblando, le conté al Dada lo que veía. Él me decía: «Observa más. ¿Quién es? ¿Lo reconoces?». Intenté ver su rostro, pero lo tenía cubierto. Solo sus ojos brillaban en la penumbra. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que me arrancaban el alma. Me estremecí, solté un grito y tiré el amuleto al suelo. Empecé a llorar. No podía controlar mi miedo. El Dada corrió a recitar oraciones sobre mí, tratando de calmarme. Cuando por fin pude hablar, el Dada nos explicó. No era un ladrón humano, era un ser del otro mundo, un jinn. ¿Un jinn?, susurró mi madre aterrada. Sí. Un espíritu que había reclamado la tienda como suya. No quiere que nadie prospere en ese lugar. Nos recomendó colocar talismanes en cada esquina de la tienda y recitar versículos sagrados. Mi madre siguió sus instrucciones al pie de la letra. Pero mi padre, escéptico, continuó burlándose de todo. No importó. En los meses siguientes, la tienda terminó en ruinas. Perdimos todo el dinero invertido. Tuvimos que mudarnos, abandonar aquel lugar maldito. Cada vez que cierro los ojos, aún veo esos ojos rojos en mi mente. Esos ojos que, estoy seguro, nunca me dejaron del todo. Y esto apenas era el principio. Después de abandonar la tienda maldita, mi familia pensó que todo había terminado. Pero no fue así. El terror apenas comenzaba a perseguirnos. Mi madre empezó a enfermarse de maneras que ningún médico lograba entender. Primero fueron simples mareos, luego fiebres extrañas que no bajaban ni con los mejores tratamientos. Recorrimos hospitales en Lucknow, Hyderabad, Calcuta, Delhi. Pero los doctores siempre decían lo mismo. No encontramos ninguna causa. Mi familia se hundía en la desesperación. Una noche, un conocido importante de la ciudad nos recomendó viajar urgentemente a Mumbai. Según él, allí había médicos que podrían ayudarnos. No teníamos opción. Mi madre, mis tías y 2 guardaespaldas partieron aquella misma noche hacia Mumbai. Yo me quedé en casa, bajo el cuidado de mi abuela y algunos primos. Desde su partida, la casa cambió. Las noches se volvieron densas, pesadas. El viento susurraba cosas que no entendíamos. Las luces parpadeaban sin razón. Y yo empecé a sentirme observado. Una noche, mientras dormía con mis primos, escuché ruidos, susurros, gritos ahogados. Me incorporé en la cama y vi algo que me heló la sangre. 3 figuras oscuras de pie junto a la puerta. No caminaban, flotaban. Una de ellas se acercó a mí y con una voz gutural, inhumana, me susurró: «Tu madre no volverá». Mi cuerpo no respondió. Quise gritar, correr, pero estaba paralizado. Al amanecer conté todo a mi tía. Ella, horrorizada, llamó a un erudito religioso. Cuando llegó, inspeccionó la casa, murmurando oraciones.
Finalmente, tras escuchar mi relato, nos dijo con una voz grave: «Han lanzado magia negra contra ustedes». ¿Magia negra?, preguntó mi tía con los ojos desorbitados. Sí. Y el epicentro de todo es este niño. Se refería a mí. Sentí cómo el mundo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Yo? ¿Por qué yo? El erudito explicó que a través de mí, los enemigos habían querido destruir a nuestra familia. El objetivo era quebrarnos desde dentro, arruinarnos lentamente. El miedo se instaló definitivamente en nuestra casa. Para protegerme, decidieron enviarme con mis primos a una excursión a las montañas de Uttarakhand, en el norte del país. Una especie de escapada para cambiar de aires, para alejarnos de aquella pesadilla. El plan parecía sencillo. Pasaríamos 3 días junto a un río, acampando bajo las estrellas, asando carne al fuego, disfrutando del aire puro. Nada podría salir mal. ¿Verdad? Llegamos al lugar. Un paraje precioso. Árboles gigantes, agua cristalina, cielo abierto. Pero esa noche, mientras todos reían alrededor del fuego, algo me llamó desde el bosque. No escuché palabras, no vi sombras, solo sentí una atracción irresistible. Me alejé sin que nadie me notara. Atravesé los matorrales y llegué a un claro. Y allí, bajo un árbol gigantesco, vi algo imposible. Un hombre vestido de blanco, radiante, haciendo abluciones junto a una docena de niños que recitaban oraciones. Era como presenciar una ceremonia sacra, pero también profundamente inquietante. Me escondí detrás de una roca, observándolos. No sentía miedo, sentía una especie de hipnosis. De repente, uno de los niños, de no más de 7 años, se separó del grupo y se acercó corriendo a donde estaban mis primos. «¡No molesten al imam!», gritó el pequeño. «¡Estamos rezando!». Mis primos, atónitos, dejaron sus actividades y comenzaron a buscarme. Cuando me encontraron, yo estaba inconsciente. Tirado en el suelo, mis primos me llevaron a la carrera hasta la camioneta. Mi tía recitaba oraciones sin parar, echándome agua bendita en la frente. Me llevaron hasta el pueblo más cercano. Allí, los aldeanos nos dijeron algo que nos dejó helados. Ese árbol está rodeado de tumbas antiguas. ¿Tumbas?, preguntó mi tía horrorizada. Sí, de niños. Muchos de ellos murieron hace décadas y aún no descansan en paz. Nos aconsejaron dar gracias a Dios por seguir vivos. Dormimos esa noche en el coche bajo vigilancia y al amanecer huimos de aquel lugar. Pero el mal nos seguía. Después de aquel terrorífico viaje a las montañas, pensábamos que los horrores habían quedado atrás, pero en realidad solo se estaban acercando. Cuando volvimos a casa, la calma era solo una ilusión. Noches enteras sin poder dormir, ruidos inexplicables, sombras que cruzaban las paredes. Mis primos intentaban aparentar normalidad, pero el miedo se respiraba en el aire. Hasta que un día todo se rompió. Era verano. Mi prima mayor, una chica dulce y tranquila, decidió subir sola a la terraza tras la cena. Le encantaba sentarse en el columpio que colgaba del gran árbol que abrazaba nuestra casa.
Recuerdo que había viento esa noche. El sonido de las hojas parecía susurrar secretos. Mi prima se balanceaba lentamente, hasta que de pronto sintió una mano acariciar su cabello. Primero pensó que era el viento, luego que era alguna rama suelta. Pero cuando notó dedos largos y fríos recorriendo su espalda, se dio cuenta de que estaba completamente sola. Intentó ignorarlo. Bajó apresuradamente de la hamaca y regresó al interior. Pero algo la seguía. En la cena, ella no habló. No levantó la vista, comía como un autómata. Cuando su hermano le tocó el hombro preguntándole si estaba bien, ella se volvió lentamente y le dio 2 bofetadas brutales. Pero no era ella. Era como si otra presencia hubiera tomado control. Con voz grave, que no parecía humana, dijo: «Desde hoy haré lo que quiera. Nadie podrá detenerme». El miedo se apoderó de todos. La noche apenas empezaba. Pese a la alarma general, decidieron esperar hasta la mañana para buscar ayuda. No era fácil actuar en mitad de la noche, no contra algo que no podías ver. Pero entonces, mientras todos intentaban dormir, comenzaron los ruidos. Golpes secos, muebles arrastrándose, susurros en lenguas desconocidas. Una de las criadas se acercó temblando a nuestra habitación. «¡Vengan rápido! ¡Algo está pasando!». Corrimos. Al llegar al cuarto de mi prima, vimos a través de la ventana una escena que se me quedó grabada para siempre. Ella estaba bajo la cama, arrancándose mechones de cabello, riendo de manera espeluznante. Fue necesario derribar la puerta, y aún así, 6 hombres apenas lograron controlarla. Mi prima, antes frágil como un pájaro, parecía poseída por una fuerza sobrehumana. Cuando finalmente la atamos a la cama, empezó a hablar en varios idiomas a la vez. Vociferaba nombres desconocidos, insultos, amenazas. Llamaron a un religioso experimentado de urgencia. Cuando llegó, intentó iniciar un ritual de liberación. Pero apenas comenzó a recitar las primeras oraciones, mi prima logró soltarse y le propinó una bofetada tremenda que resonó en toda la casa. «¡Tú no puedes sacarme!», rugió una voz profunda desde su interior. «¡Tráeme a alguien más poderoso!». Fue necesario volver a atarla. La noche entera fue una batalla. Oraciones, gritos, susurros y un aire tan espeso que parecía que todo el mal del mundo había caído sobre nuestra casa. Al amanecer, cuando el religioso preguntó qué hacer, apenas pudo murmurar: «Esta presencia no es una sola». «¿Qué quieres decir?», preguntó mi tía, horrorizada. «Dentro de ella hay más de una entidad y no se irán fácilmente». Sugirió un chilla, un retiro espiritual de 40 días para luchar contra lo que habitaba en mi prima. Fue entonces cuando nos trasladamos al viejo rancho familiar, lejos de cualquier zona poblada. Allí, en medio de la nada, comenzó la verdadera guerra. El rancho estaba aislado entre campos secos y árboles torcidos. Cuando llegamos, el silencio era abrumador. Ni siquiera los grillos cantaban. El ritual comenzó al caer la noche. El religioso nos había advertido: «Aquí no solo rezaremos, aquí lucharemos».
Atamos a mi prima en una cama de hierro en el centro de la estancia. Alrededor, velas negras formaban un círculo. Cada uno de nosotros debía permanecer dentro de esa protección, porque si salíamos no habría regreso. Las primeras noches fueron una prueba de resistencia. Gritos, lamentos, golpes violentos en las paredes, olores a carne quemada flotando en el aire. Y mi prima se transformaba. Unas veces parecía la niña dulce que conocíamos. Otras era un ser que no hablaba, solo rugía, como si 1000 voces habitaran su garganta. Cada madrugada era peor. Objetos que volaban por la estancia, sombras que se formaban en las esquinas, puertas que se abrían solas, a pesar de los cerrojos. El religioso, agotado pero firme, continuaba su exorcismo. Hasta que llegó la noche 39. La casa temblaba, literalmente. Era como si una fuerza invisible quisiera derribar las paredes. De repente todas las velas se apagaron al mismo tiempo, y en esa oscuridad absoluta la escuchamos. Una risa gutural, profunda, que heló nuestra sangre. No sabíamos de dónde venía. Parecía estar en todas partes, dentro de nosotros. Mi prima, atada a la cama, comenzó a levitar unos centímetros, sus ojos completamente en blanco, sus labios moviéndose, susurrando palabras que ninguno de nosotros comprendía. El religioso gritó: «¡Ahora! ¡Lean todos las oraciones! ¡No se detengan!». Cada uno de nosotros, temblando, comenzó a recitar. La atmósfera se volvió densa, casi irrespirable. Parecía que el aire mismo ardía. Yo sentía que mis pies se elevaban del suelo, como si algo intentara arrancarme de este mundo. Y entonces sucedió. Un estruendo ensordecedor sacudió la casa, como si 1000 rayos cayeran a la vez. La cama cayó al suelo. Mi prima quedó inmóvil, inconsciente. Las velas se encendieron solas. Todo terminó. O eso creímos. Cuando amaneció, creímos que todo había acabado. Pero el religioso, pálido, nos reunió y nos dijo en voz baja: «No hemos vencido, solo hemos sellado el mal». Explicó que para atrapar a los seres, había utilizado 12 cántaros especiales. 4 debían ser enterrados juntos, 8 separados en lugares desconocidos. Y había una regla sagrada. Después de enterrar cada cántaro, jamás debes mirar atrás. Mi primo mayor, el más valiente, aceptó la misión. Aquella noche partió solo, con los cántaros en su coche. Nadie sabe exactamente qué vio, nadie sabe qué escuchó, pero cuando volvió, su ropa estaba rasgada, su rostro cubierto de barro y lágrimas. No hablaba, no comía, no dormía. Solo repetía en susurros: «No debía mirar, no debía mirar». Los días siguientes fueron extraños. Puertas que se cerraban solas, sombras que cruzaban los pasillos. Fríos intensos en habitaciones cerradas. Hasta que una noche, mi primo murió. «Un accidente», dijeron. Pero todos sabíamos la verdad. Él había salvado nuestras almas.
a costa de la suya. Hoy han pasado años desde aquella noche maldita. Pero a veces cuando cierro los ojos, vuelvo a escuchar esa risa, a sentir esa mirada invisible perforándome. Sé que no estamos solos, que algunas puertas cuando se abren nunca se cierran del todo. Y lo más terrible es saber que el verdadero horror no fue aquella noche, sino que algo todavía nos observa, todavía nos sigue desde las sombras.